todas las clases, les aviso que va a ser grabada la presente para después poder subirla al canal de YouTube. Como les decía, hoy vamos a hacer un trabajo práctico referente al ejercicio del poder de policía. Este tema se encuentra dentro de la unidad 4. Para ello voy a necesitar que leamos el decreto. En este caso se trata de un decreto de Poder Ejecutivo Nacional, que es de público conocimiento, todos deben estar al tanto. Quizás previamente no lo hayan leído detenidamente, pero sí lo hemos visto en todas las noticias porque refiere justamente a las medidas restrictivas que el presidente de la Nación adoptó en este contexto de pandemia por el COVID-19. Para ello voy a necesitar 10 voluntarios, si pueden ser de distintos grupos mejor. Recuerden que conforme el listado que yo tengo, hasta el momento hemos conformado 10 grupos. Así que me gustaría que puedan participar todos, por supuesto los que dispongan de micrófono. Vamos a comenzar entonces porque tenemos poco tiempo con las consignas. ¿Puede por favor alguien del grupo 1 que esté presente leer las consignas del trabajo? Si no, voy llamando. ¿Tienen presentes quiénes integran cada grupo? Recuerden que en la página de UNE Virtual están los Profe, ahí empiezo. grupos. Dale, muchas gracias. Lea atentamente el fragmento del decreto 297/2020, transcripto a continuación e identifique. ¿Qué fines persiguen el ejercicio del poder de policía en el caso señalado? ¿Cuáles son los decretos que limitan o restringen? ¿Considera que la norma ha sido dictada en respecto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Por qué? Muchas gracias, Brian. Bueno, entonces ya tenemos las consignas. Esto también sirve para explicarles el porqué de anteponer las consignas al texto de lo que vamos a analizar. Es justamente para que nosotros en el transcurso de la lectura podamos ir identificando estas cuestiones que propone el trabajo práctico. Entonces, como bien leía el compañero, tenemos que identificar cuáles son los fines que persigue, en este caso en particular, el poder de policía, que, como ya les adelanté, en este caso se trata de aquel instaurado por o ejercido, mejor dicho, por el presidente de la Nación. También vamos a tener que identificar o delimitar cuáles son los derechos que nosotros consideramos que se encuentran restringidos por estas medidas y ya estando en la unidad 4 y habiendo repasado las categorías de derechos, la evolución del constitucionalismo y cómo fue quedando plasmado en nuestra Constitución a raíz de las sucesivas reformas de la misma, poder identificar a qué categoría de derechos corresponde. Y por último, vamos a tener que analizar si esta norma, o mejor dicho, si ustedes consideran que esta norma fue dictada dentro de límites de legalidad y razonabilidad. También lo hemos visto en las clases anteriores, no solo en la parte teórica, sino también el que lo hemos trabajado en la parte práctica, cuando vimos la potestad del Estado en materia tributaria o financiera. De este principio de legalidad, que lo habíamos visto contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, con las derivaciones que ello tiene, y también con respecto a la razonabilidad de la medida. Recuerden que cuando hablamos de razonabilidad nos remitimos a la proporcionalidad, y la proporcionalidad, valga la redundancia, nos lleva a considerar si estas normas adoptadas guardan relación entre los medios que se utilizaron y el fin propuesto para lograr, o mejor dicho, entre el fin propuesto y los medios que se utilizaron para lograrlo. Vamos a comenzar entonces con la lectura del decreto. Brian, por favor, ¿podría seguir con el primer párrafo del decreto? Sí, profe. Te escuchamos. Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud,
OMS declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertos a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. Que por decreto número 260 del 11 de marzo del 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley número 27.541 por el plazo de un año en virtud de la pandemia declarada, que según informará la Organización Mundial de la Salud, OMS, con fecha 19 de marzo del 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global, llegando a un total de 213.250 personas infectadas y 8.843 fallecidas y afectado a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegado a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia. Que a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde el primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo del 2020, se ha contabilizado 97 casos de personas infectadas en 11 jurisdicciones, habiendo fallecido 3 de ellas, según datos oficiales del Ministerio de Salud brindados con fecha 19 de marzo de 2020. Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes y que para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en la evidencia disponible a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Que toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV-2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad drástica o escalonada y el efectivo cumplimiento de la misma. Perfecto, vamos a detenernos ahí por un momento. Entonces, de todos estos párrafos que leímos, ¿qué podemos concluir o qué vemos en estos párrafos? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿A qué está remitiendo? Está describiendo la situación actual, ¿verdad? ¿Lo está fundando en qué? ¿Está hablando de una norma o en primera medida se está refiriendo a los hechos o al contexto actual por el cual va a dictar una medida? Al contexto actual. Ajá, fíjense cómo en todos estos párrafos que leímos, en realidad lo que se está haciendo es describiendo una situación fáctica, una plataforma fáctica, que como vamos a ver en los siguientes puntos, va a justificar la adopción de una determinada medida. Entonces, eso es algo que vamos a ver en unidades que siguen, tanto en las sanciones de las leyes, como en actos del Poder Ejecutivo. También los vamos a ver en las sentencias judiciales, que los mismos tienen que ser fundados. Específicamente, en este caso particular, vemos que el presidente está dando o
o haciendo ver los motivos por los cuales va a adoptar una medida. ¿Y eso con qué lo podemos vincular con algo de nuestra forma de gobierno? El artículo 1 de la Constitución Nacional, ¿recuerdan qué decía? La nación argentina, ¿qué adopta? Adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Y con cuál de esos elementos podemos vincular esta? No es una exposición de motivos propiamente dicha, pero sí podemos ver que el presidente está describiendo una situación y eso va a llevar ¿a qué? A que la población, ¿qué pueda hacer? Es lo mismo que yo vea o lea un decreto que tiene toda esta explicación de la fundamentación de por qué va a adoptar una medida, a que directamente el presidente hubiera dicho a partir de tal día se restringe un derecho. A partir de tal día no podemos circular si no tenemos un permiso. ¿Es igual o es lo mismo que el presidente solamente establezca ello? ¿O vemos reflejado en algunos de estas formas que recién dijimos estos fundamentos? ¿Por qué el presidente se explaya en explicar los fundamentos de esta decisión? ¿Con qué forma la podemos vincular? ¿Con la representativa, la republicana o con la forma de Estado federal? Con la representativa. ¿Por qué, Ramón? Vos lo asociás a la representativa. Porque entiendo que es las explicaciones de la medida que va a tomar, haciendo alusión al cargo que tiene el representativo de toda la población, digamos, porque tiene que dar a conocer por qué va a tomar esa decisión o esa medida. Ajá, está muy bien lo que decís en relación a que el presidente fue elegido por voluntad popular, por mayoría, y por ende es quien lleva adelante los actos en representación del pueblo. Pero específicamente lo podemos vincular con otra forma de gobierno, que ¿cuál es? Republicana. Carte, claro. Acuérdense que en realidad, si bien la Constitución establece la forma republicana representativa federal, a la federal la asociamos más con una forma de Estado que con una forma de gobierno. En tanto que decimos que la forma de gobierno es representativa y republicana, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo podemos asociar con la forma republicana? ¿A qué hace la forma republicana de gobierno? Entre otras cosas. A la división de los poderes. Bueno, pero ¿a qué más en relación directa con la ciudadanía? ¿Qué principios engloba? ¿No englobará el principio de transparencia o de control ciudadano? ¿Podría un ciudadano controlar la razonabilidad de una medida si no sabe cuáles fueron los motivos que llevaron a la autoridad a adoptarla? No. Retomando la hipótesis que les planteé recién, ¿qué pasaría si un día nos levantáramos y nos anoticiamos de que hay un decreto del Poder Ejecutivo que establece que a partir de mañana no podemos circular sin un permiso? ¿Es lo mismo que el presidente establezca o dicte un decreto de ese modo o que brinde los motivos que los llevan a tomar una decisión? Y no es lo mismo. No es lo mismo, ¿por qué? Y porque si vos te levantás un día y bueno, no puedes salir a no ser que tengas un permiso, es como que atenta contra la Constitución sin tener un contexto en el cual podamos entender qué es lo que está pasando. La reacción general de las personas no sería la misma al tener ese contexto en el cual se explayó. Está perfecto, en realidad también hace la legitimidad de la decisión, ¿sí? A la transparencia de la decisión, al control que puede ejercer toda la ciudadanía de la misma. O sea que esto es algo que tenemos que empezar a internalizar, de que todos los actos de gobierno se encuentran sujetos no solo al control judicial, como vamos a ver en otras unidades más adelante, sino también al control de cada uno de los ciudadanos y que además nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que las medidas adoptadas por el gobierno en cualquiera de sus poderes
tienen que dar los fundamentos y explicar los motivos justamente, como les reitero, para que se puedan conocer y se pueda ejercer el control ciudadano en las decisiones. Entonces, como vimos hasta ahora, ya sabemos en qué contexto el presidente va a adoptar las medidas que a continuación vamos a leer. ¿Alguien puede seguir, por favor, con la lectura del decreto? Habíamos quedado en que con el objetivo de proteger la salud sería lo que sigue. ¿Alguien de otro grupo? Y si no tenés inconveniente, Brian, te voy a molestar de nuevo. ¿Alguien más que se ofrezca para leer? Yo, profe. Dale, genial. A ver. Habíamos Quedó quedado en que con el objetivo de proteger la salud, ahí. Porque se me apagó la compu sin querer. Sí, ahí Con el estamos. objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él la medida de aislamiento social y preventivo. Ahí me perdí. Y preventivo y obligatorio, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Que asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Que si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso primero, el derecho a circular libremente, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrado no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un estado consagrados en el artículo 22.1 no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública, o los derechos y libertades de los demás. Que en ese sentido se ha dicho que el campo de acción de la Policía de Salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos para impedir la aparición y difusión de las enfermedades, por ejemplo, aislamiento o cuarentena. El poder de policía y policía de salubridad, alcance de las responsabilidades estatales en cuestiones de intervención estatal, servicios públicos, poder de policía y fomento editorial, puede ser RAP, Buenos Aires 2011, página 7.
que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. Perfecto, Marilyn. Vamos a detenernos ahí. Entonces, ya habíamos visto en la primera parte que este decreto del Poder Ejecutivo exponía la plataforma fáctica o los hechos o el contexto en el que dictaba esta medida. ¿Qué podemos observar de esta segunda parte de la lectura? ¿Seguimos en el plano fáctico o a qué remite el titular del Ejecutivo Nacional? ¿Qué cita? Textualmente, con números, instrumentos. El artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿qué más? En el párrafo siguiente. El artículo 22, inciso 3. Ajá, ¿de qué instrumento? Ejercicio de los derechos de circular y residir en el Estado. Claro, pero ¿de qué instrumento legal? Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué otro instrumento? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Sí. Después también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, como vemos, se desprende el plano fáctico para inmiscuirse en el jurídico. Es decir, está diciendo el presidente cuáles son las normas que avalarían la decisión que va a tomar o en cuál norma o instrumento subsume la situación para poder dictar una determinada medida. ¿Y qué habíamos dicho con respecto a la Constitución Nacional? En primera o segunda clase, en realidad. ¿Qué tipo de norma es la Constitución Nacional? En la pirámide que vimos, ¿dónde se sitúa la Constitución Nacional? Suprema, profesor. Claro, es la ley fundamental, es la norma suprema del Estado. Y los tratados que mencionamos, acá mencionamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué jerarquía tenían estos instrumentos internacionales? La misma jerarquía. En realidad, claro, habíamos dicho que a través de qué artículo, ¿se acuerdan? Fueron incorporados a la Constitución Nacional. Tiene que ser un artículo de la parte orgánica de nuestra Constitución. Específicamente, ¿recuerdan cuál? Donde están enumerados 11 instrumentos. Perfecto, Pablo, el 75, inciso 22. ¿Sí? Tenemos estos instrumentos internacionales que se encuentran, siguiendo al titular de cátedra, en la pirámide uno a la par del otro, porque constituyen ese bloque de constitucionalidad del que derivan los demás derechos que constituyen la supremacía constitucional en la que se tiene que ajustar todo el ordenamiento y que lleva a que el Poder Judicial, al resolver en un caso particular, realice un control de constitucionalidad y también de convencionalidad para saber si las resoluciones o los actos administrativos, lo que fuera dictado por los otros poderes, se ajustan a estas normas supralegales. Perfecto. ¿Podemos seguir con la lectura? Si alguien que se ofrezca, queda únicamente la parte en la que el titular del Ejecutivo resuelve o adopta una decisión. Dale, muchas gracias. Por ello, el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta, artículo 1, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto. La misma registra desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año
pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Está perfecto. Está. Esa es la decisión que adoptó el presidente de la Nación por un periodo determinado que era ampliable. Fíjense que dice el presidente de la Nación en acuerdo general de ministros. Ahora vamos a leer los artículos que establecen cómo es la intervención o por qué no lo dicta solo, sino en acuerdo general de ministros. Entonces concluyó establecer una medida que restringió un derecho, ¿sí? Yendo a las consignas, volviendo al punto 1, que establecía qué fines persigue el ejercicio del poder de policía en el caso señalado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se buscaba con la adopción de esta medida? ¿Qué perseguía o por qué la dictó el titular del Ejecutivo? Evitar la propagación del virus. Perfecto, entonces con ¿Proteger la salud pública puede ser, profe? exactamente. Y como bien decía, evitar la propagación del virus, ¿para qué? Para proteger la salud pública. ¿Hay otra cosa que podamos señalar que perseguía? ¿A usted se le ocurre que podía tener otro objetivo aparte de proteger la salud pública? ¿O por qué? Porque en realidad vemos que en la primera parte refiere a lo que venía sucediendo en otros países, a la situación epidemiológica en otros países. Pero que no quería decir que en nuestro país ya estábamos frente a la misma situación. ¿Qué es lo que quiso el presidente? Prevenir. Resguardar. Resguardar. A los ciudadanos, o sea, a la población. Evitar futuras muertes. También. ¿Y por qué les parece que quiso eso? ¿En base a qué? Y no, porque pensemos que hay otros países que no adoptaron las mismas medidas. Si seguimos la evolución del virus desde, en realidad acá, comenzamos con estas medidas en marzo, fíjense que había una ley anterior del Congreso de la Nación que había declarado la emergencia sanitaria. ¿Por qué no pudo el presidente seguir el mismo camino de otros estados donde quizás no tuvieron medidas tan restrictivas como las que nosotros sí vimos? Era Y como porque una tomó manera como de ganar ejemplo, tiempo por la emergencia sanitaria, digamos. Sí, la emergencia sanitaria, pero en realidad la emergencia sanitaria la podemos ver en todos los países del mundo. Es una pandemia que, como su propio nombre refleja, la vivenció la totalidad del mundo, la totalidad de los países en el mundo. Pero, como hemos visto en los noticieros, hay, les reitero, otros países que no adoptaron las mismas medidas. Hay otros que quizás fueron más estrictos, hay otros que por el contrario fueron más liberales y lo dejaron librado a la responsabilidad ciudadana. Gabriel dice que quiso prevenir el colapso del sistema sanitario, muy bien, una medida política basada en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está perfecto, todo eso está perfecto. Pero ¿por qué ustedes creen que en nuestro país se adoptaron medidas diferentes a las de otros países? ¿Se hicieron esa pregunta durante todo este tiempo en el que, por ejemplo, no podíamos salir, teníamos restringida una libertad, de por qué se adoptó esta medida? Como les digo, quizás, no sé, porque también el presidente hubiera podido instar a los ciudadanos a que tomen las medidas sanitarias pertinentes para no contagiarse o no contagiar el virus en caso de portarlo. ¿Por qué creen que entendió que era más razonable establecer una restricción a la circulación? Porque ahora, como vamos a ver en otra de las preguntas, claramente hubo una limitación fuerte a derechos de las personas. Vamos a ver no solo el de circulación, vamos a ver qué otra trascendencia también tuvo o cómo impactó en otros derechos.
Pero ¿qué les parece? ¿Por qué esta medida? ¿Qué perseguía con este ejercicio de lo que denominamos el poder de policía? Que se siga propagando la enfermedad. Ujú, sí. Pero ¿no hubiera sido también posible que se evite la propagación de la enfermedad, como les digo, instando a los ciudadanos a que no salgan de su casa o apelando a la responsabilidad ciudadana? Cristian dice que porque es más fácil encerrar a todos y que no colapse. Sí, era más fácil. Bueno, no sé si más fácil, pero era una de las posibilidades y evidentemente la que se adoptó. Pero, por ejemplo, vayamos al país vecino, Uruguay. ¿En Uruguay hubieron medidas tan restrictivas como en Argentina y durante un No, periodo de tiempo tan prolongado? no. No perdamos de vista que esto empezó en marzo, estamos en septiembre. Si bien ahora, por ejemplo, en nuestra provincia, acompañando el Plan Nacional, hay un plan de desescalada, donde se han admitido otras actividades, no tenemos la plena libertad que teníamos en febrero de este año. Nicolás dice que porque en otros países se pudieron discutir las medidas a seguir. En realidad, Nicolás, en este caso particular, no sé si el planteo pasa por ahí. También cuando veamos la pregunta número 3, o mejor dicho, cuando la contestemos, vamos a ver por qué el presidente por sí solo pudo dictar esta medida y no fue sujeta a debate. Pablo, coincido en que la densidad de población con Uruguay es distinta, pero no sé si pasa únicamente la distinción por la densidad de la población. Yo O creo sea, que por te escucho. yo creo que por la situación en la que estaba el país, no era adecuado no aislarnos, porque yo creo que económicamente estábamos mal, la salud pública ya estaba mal, y arriesgarse a no encerrarnos a todos y que colapse desde un principio todo, prefirió ya meter un aislamiento obligatorio desde el principio y evitar eso y poder a la larga solucionar esos problemas que ya tenían. Ujú. Está perfecto. Igual Fíjense, creo que las medidas empeoraron, digamos, al aspecto económico del país. ahora vamos a ver, esa fue una consecuencia quizás de una medida, ¿sí? Pero en realidad, volviendo a la pregunta número 1, ¿qué fines se perseguía? Fíjense que partimos de la base de que se perseguía proteger la sanidad o la salubridad. Y a través de este análisis que vamos haciendo, podemos ir desmembrando o haciendo un análisis más exhaustivo sobre las medidas que se adoptaron, por qué se adoptaron, qué se tendía a asegurar, más allá de la incidencia que pudo haber tenido, como bien señalaban, en otros planos. En realidad lo que vos decías, Brian, recién, atiende a la razonabilidad de una medida, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Porque todavía no sé cómo va a ser el examen, pero lo importante es que ustedes puedan identificar no solo los conceptos jurídicos que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, sino también que puedan replantearse y fundamentar frente a la respuesta que brinden por qué creen en un caso particular que una medida puede ser razonable o no. En realidad, si nos circunscribimos a los fines que perseguía el ejercicio del poder de policía, claramente tendía a proteger la salubridad de la población y además, como bien decían, resguardar el servicio sanitario, porque claramente no estaba capacitado el sistema de salud, ni público ni privado, para hacer frente a una pandemia de estas consecuencias, que las podemos ver palmariamente hoy en las estadísticas. Entonces, entendimos bien los fines que se perseguían con esta medida, que esta medida fue dictada en lo que se denomina el ejercicio del poder de policía, que es la facultad o atribución que tiene el Estado para evitar daños o para promover el bienestar general. Vamos entonces al punto número 2. ¿Cuáles son los derechos que ustedes creen que con estas medidas y las sucesivas, porque sabemos que
hubo otros decretos, en realidad nosotros estamos analizando pero la situación se fue extendiendo. ¿Cuáles son los derechos que creen que se limitaron o se restringieron con estas medidas? ¿De transitar libremente, profe, puede ser? Ajá, el de circular, en primera medida. ¿Qué otros derechos? ¿Solamente el de circular? Profe, ¿Y dónde pero- están relacionado los derechos? al trabajo, digamos. Ajá, vamos por parte. El de circular, ¿dónde está garantizado? ¿En qué artículo de la Constitución? Porque nosotros, si decimos que hubo una restricción de un derecho, tenemos que identificar dónde está reconocido ese derecho. Entonces, ¿dónde reconoce la Constitución el derecho a transitar libremente? En el artículo 12, En el 12, hay otro inciso 1, específico. ¿o no? Ok. Vamos a retomar. ¿Se acuerdan las clases anteriores que vemos? Vimos los derechos individuales, estaban en un artículo que lo asociamos con un constitucionalismo clásico. Luego vimos los derechos sociales, que estaban en otro artículo pegadito. Entonces, particularmente el derecho a transitar o a circular, ¿en qué artículo lo encontramos? En el 14, dice Pablo, muy bien. Entonces, vemos que el artículo 14 habla que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, publicar sus ideas, etc. ¿Qué otro derecho podemos ver restringido o limitado con esta medida presidencial? Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, profe, en donde en el artículo 2, inciso 1, en donde habla del derecho a circular libremente. Perfecto. ¿Qué otro derecho? ¿Y dónde está contemplado? Ahí habla, también menciona el artículo 12, inciso 3. Sí, Establece que pero ya yéndonos del texto del decreto, Belén. Más allá de lo que dice el decreto, porque en realidad esta decisión presidencial, como dijimos, describió un plano fáctico, los hechos, el contexto en el cual la dictaba, citó los artículos tanto de instrumentos internacionales como de la Constitución Nacional, pero nosotros, ¿qué podemos ver o qué podemos deducir, concluir respecto a este decreto? ¿Qué otro derecho se vio limitado o restringido aparte del circular que lo dice expresamente? Al no poder circular, ¿en qué derecho repercutió de muchas personas? El trabajo. ¿Y por qué al trabajo, Lucas? ¿Por qué vos lo asociás con el derecho al trabajo? ¿Qué pasó con el derecho al trabajo? Porque incluso dice en el decreto, creo que no, que cuando uno no puede circular no puede trasladarse a su lugar de trabajo. Exactamente, entonces vemos que estamos frente a una medida que no solamente limitó el derecho de circular de la población, sino que a raíz de esa prohibición de circulación, muchas personas vieron limitados, restringidos o hasta, se puede decir, conculcados su derecho a trabajar. ¿Y dónde se encuentra contemplado el derecho al trabajo o a trabajar? En el 14 creo que también está. En el 14 bis. 14, sí. ¿Sí? Nos vamos al artículo 14 bis, perfecto. Acá en los mensajes dicen el 20, limitando la circulación de los extranjeros. Muy buen punto, a eso quería ir, porque ustedes en esta unidad también tienen los derechos de los extranjeros, o los extranjeros en la Constitución Nacional. Ya hemos visto varios artículos que refieren a los habitantes de la nación, sin distinguir si se trata de los ciudadanos o de los extranjeros, por lo que entendemos que comprende a todos los que residan en el suelo argentino independientemente de este carácter. Y como verán, yo he señalado en el decreto que en todo momento refiere a los habitantes de la nación, que es otro dato que también tenemos que tener en cuenta. Fíjense, dice, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado, se establece para todas las personas que habitan el país o se encuentren en él, la medida de aislamiento social preventivo obligatorio por un plazo determinado, etc. ¿Algún otro derecho que podamos ver restringido?
¿Se les ocurre? El derecho a manifestarse y protestar. Muy bien, Brian. A manifestarse, vamos a quedar el de Bueno, protestar. manifestarte. Las manifestaciones de las personas. En realidad, también vimos que independientemente de estas medidas de aislamiento, hubieron manifestaciones o no. Sí, pero era porque la circunstancia lo acontecía. Pero en Como por realidad, ejemplo, ajá, te escucho. por ejemplo lo que pasó en el Congreso hace 2 días, 3 días. Exactamente, pero en principio respetando a rajatabla lo que establecía el decreto y no nos remontemos, está muy bien el ejemplo hace 2 o 3 días porque podemos decir que estamos con una cuarentena más laxa en este momento, pero también vimos manifestaciones cuando las medidas eran restrictivas al inicio de la pandemia o a mediados de la misma. Entonces podríamos decir que también en ese momento estaba restringido el derecho a manifestarse. Perfecta la acotación. ¿Algún otro derecho que veamos vulnerado? Vamos a decir más que vulnerado, restringido o limitado, ¿sí? A la propiedad puede ser. ¿Por qué, Ramón, a la propiedad? Hace poco vi una noticia de gente, de personas que tienen propiedades en Paso La Patria, en Corrientes, que son de Resistencia y que por ahí no podían, al no circular, no podían llegar a sus propiedades que tenían en Paso de la Patria y ver, porque algunos inclusive le habían robado. Está muy bien el ejemplo, pero yo te pregunto, ¿vos crees que hubo una vulneración o una restricción del derecho de propiedad o en realidad del ejercicio de la propiedad? Porque en realidad la propiedad sigue incólume. O sea, las personas que residen en Resistencia y tienen sus casas en Paso de la Patria no dejaron de tenerlas. El Estado no se apropió de sus viviendas. A mí me parece que no hubo una restricción del derecho de propiedad específicamente entendido como tal. ¿Entendés mi punto de vista? Sí. En realidad sí, obviamente hay una restricción, hay mucha gente que se encuentra en esa situación, que no puede mantener sus viviendas, que quizá eso le pueda provocar un deterioro en las mismas, eso es posible que suceda, pero no lo veo como una vulneración o una restricción del derecho de propiedad. En su caso, como te digo, del ejercicio podría llegar a derivarse, pero propiamente el derecho de propiedad no. Si bien no tiene relación con el caso en particular, les recuerdo que el derecho de propiedad está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, establece que es inviolable y que solo se puede ser privado de la misma por una sentencia judicial, que así lo decía, o lo vemos en los supuestos de expropiación, que es cuando, valga la redundancia, el Estado se apropia de un bien en particular, pero previamente lo debe indemnizar. Esto entre paréntesis, aprovechando para repasar, ya que salió el tema del derecho de propiedad. ¿Algún otro derecho que vean limitado o restringido? ¿Se puede relacionar con el hecho de no poder trabajar algunos y otros sí con el de igualdad ante la ley? Perfecto, lo podemos relacionar con el principio de igualdad. Fíjense ustedes, o el derecho de igualdad, fíjense ustedes, en realidad es un principio más que un derecho, pero lo podemos también analizar desde este punto de vista. Lo que sucedía en Buenos Aires, donde se habilitaba el ejercicio de la actividad comercial en una cuadra y no en la siguiente. ¿Qué pasa con eso? ¿Creen que se vulneró el derecho a la igualdad? Está contemplado en el artículo 16. Imagínense la situación de los comerciantes que veían cerrados sus negocios hace 3, 4 meses, pero el vecino de la cuadra enfrente o de la cuadra siguiente podía trabajar. ¿Ustedes creen que se vulneró ese derecho? Sí. ¿Y por qué? Porque uno tenía posibilidad de realizar su actividad normalmente y el otro carecía de ese derecho. Perfecto, pero ¿qué sería lo más importante cuando nosotros analizamos si una norma o un acto del poder estatal cercena este derecho o lo limita? La igualdad
¿cómo dijimos que tiene que ser? La igualdad con respecto a quién. Porque en realidad no es lo mismo, por decirte, el derecho a trabajar de una persona que se encuentra en relación de dependencia mediante un vínculo de empleo público con un órgano del Estado en el que siguió percibiendo su sueldo o su salario o tuvo una merma ínfima de un autónomo, por ejemplo. O sea, el comerciante que ve cerrado su negocio podría analizar la vulneración de su derecho en relación a un empleado estatal? ¿O en realidad para decir que hay una vulneración con quién se tendría que comparar? Porque acuérdense lo que decíamos del artículo 16, o si quieren vamos a refrescar su lectura. El artículo 16 de la Constitución establece: todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Esa es la segunda parte, ¿no? Pero ¿cómo analizamos la igualdad en relación a quién? Cuando hablamos de tributos o de impuestos, por ejemplo, que decíamos que tenemos la categoría de monotributo A, B, C, después tenemos los responsables inscriptos, que cada uno tributa de acuerdo a su capacidad económica. ¿Se acuerdan la clase pasada? Cuando hablábamos de la razonabilidad de los tributos, de los principios en la tributación, de igualdad. Igualdad con respecto a otra persona que está en las mismas condiciones que nosotros, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, el comerciante podría decir que no se respeta el derecho a la igualdad o el principio de igualdad en relación al comerciante que se encuentra en la cuadra siguiente. ¿Y en qué lo podría fundar? ¿Qué podría decir? Básicamente va a decir, porque el de la otra cuadra sí y yo no, ¿verdad? Pero siendo un poquito más precisos. En realidad, ¿qué podría decir? Igualdad ante la ley ante iguales condiciones. ¿Y hay condiciones disímiles entre un comerciante que tiene su negocio en una cuadra y el que la tiene en la cuadra siguiente? ¿Qué les parece? Y no, porque la actividad son similares, iguales, digamos. Exactamente. Recuérdense que siempre que hablemos de igualdad, tenemos que equipararlo a otra persona que se encuentre en la misma situación jurídica que nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, el comerciante sí podría plantearse o surgirle la inquietud de que se está vulnerando el artículo 16 de la Constitución Nacional en relación al comerciante que se encuentra en las mismas condiciones que él y respecto de los cuales se establecen medidas disímiles, pero no podría compararse con otra persona que se encuentra en una situación jurídica totalmente distinta. Muy bien, ¿algún otro derecho que vean conculcado, restringido? Solamente circular, trabajar. Tengan en cuenta que fue una situación que cambió la vida creo, de todos los argentinos de un día para otro. Entonces, hay otras restricciones que No podían casarse, no podían casarse tampoco, profe. Bueno, algunos estaban un poco contentos con le sacaron un peso encima, pero tenés razón, tampoco se podía. ¿Qué más? ¿No podríamos decir que se restringió, se limitó el derecho a la educación? Piénsese en la educación primaria, los niveles iniciales. ¿Ustedes creen que estas medidas restringieron el derecho a la educación de los niños o niñas? En ¿O de los algunos casos sí. ¿Por qué, Brian, en algunos casos? Y porque al principio del decreto, en la primaria, cancelaron las clases, no se siguieron. Perfecto. O sea, no hubo alguna respuesta hasta después de un tiempo. Perfecto. Y aún hay algunos que todavía no la tienen. Fíjense nomás en ustedes mismos. Ustedes pueden acceder en este momento a la educación universitaria porque cuentan con los medios tecnológicos para hacerlos. Pero quizás otra persona que no se encuentra en igualdad de condiciones
va a haber retrasado su estudio por todo el periodo que dure el aislamiento. ¿Sí? Porque en realidad, bueno, no quiero, porque estamos cortos de tiempo, pero lo podemos llegar a relacionar incluso con los que algunos llaman la cuarta generación de derechos, ¿no? El derecho a la informática, la tecnología, entonces hasta lo podríamos ver desde ese punto de vista. Sin dudas que esta medida para algunas personas va a constituir una limitación a su derecho a la educación. Es decir, que aquel que no se encuentre en condiciones de poder acceder a estas plataformas, que no cuente con los medios tecnológicos o que tenga el medio tecnológico pero que no tenga una conexión a Internet, sin dudas que va a haber restringido el derecho a la educación. ¿Algún otro derecho el derecho al esparcimiento? Sí, en realidad. ¿Hacer actividad física? ¿Cómo, Juan? Perdón. El derecho a hacer actividad física. Sí, bueno, hubo incluso amparos presentados por los runners, no sé si ustedes lo vieron, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que no me acuerdo si era en Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, en ese contexto yo te podría decir, se limitó el derecho a hacer actividad física al aire libre, porque nada lo impedía que lo hagas dentro de tu lugar de vivienda. O sea que me parece que en este caso particular sería un poco excesivo comparándolo con la importancia de los otros derechos que estamos viendo restringidos, referirnos al derecho al esparcimiento o al derecho a realizar actividad física, ¿sí? Pero Bueno. eso no te puede, ¿cómo se dice? Sumar al derecho a la salud, que también fue restringido en algunos casos. Obviamente que está vinculado, sobre todo Eso, vinculado. sobre todo en aquellos supuestos en que por una cuestión de salud se prescribe una actividad física determinada o diaria que evidentemente estas personas se vieron privadas de realizar. Se podría vincular perfectamente, sí. Claro. ¿Algún otro derecho que hayan restringido? ¿El derecho de trabajo cómo iría? ¿Se limitan o se restringen? Por ejemplo, la gente que trabajaba en televisión y tenían sus invitados y después la gente normal que sale a trabajar no podía. ¿Cómo iría ahí? ¿Estaría limitado o restringido? En realidad en la consigna lo utilizamos como sinónimo, ¿sí? Vos me decís, en realidad está bien la comparación que vos haces en torno a que quizás no puede resultar razonable, o mejor dicho, puede llegar a parecer un poco irrazonable que en determinados medios de comunicación se hayan realizado programas con invitados, cuando uno podría decir quizás no es un derecho tan fundamental, sí a trabajar de esas personas, pero no a realizarlo de esa manera que lo realizaron, en contraposición a el derecho al trabajo de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad que era su único medio de vida. ¿Va por ese lado tu pregunta? Claro, sí, sí. Bueno, ahí podemos hablar de la igualdad. En realidad, acuérdense que no solo tenemos que analizar, nosotros en este caso particular estamos analizando el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero también tenemos que tener en cuenta, y volviendo al federalismo, que cada provincia también dictó medidas de acuerdo a la situación epidemiológica por la que atravesaba cada una de ellas, en las que había actividades que se permitían y otras que no. Es decir, que en realidad, para poder hacer esa comparación, vamos a tener que circunscribirnos no solo a analizar el derecho de trabajo, sino también a el lugar donde se autorizó, porque tampoco podemos perder de vista que en realidad para analizar si se conculcó o no la igualdad, tenemos que tener en cuenta que hay actividades que tenían protocolos sanitarios donde era posible hacerlos, donde los empleadores tenían los medios económicos para activar esos protocolos, y había otras empresas o trabajos de personas individuales donde era de mayor dificultad establecer los mismos. Entonces, entiendo tu punto de vista y me parece bien el análisis que realizás, pero me parece que en ese caso en particular se complejiza un poco la cuestión.
Porque no solo tenemos que ver el derecho al trabajo así en confronte, que cualquier persona podría decir, y a mí me ha pasado decir, parece que es un poco desmesurado, que se sigan realizando programas que quizás uno puede decir en realidad tienen una cuota de banalidad o no son fundamentales, en contraposición a otros trabajos que realizan las personas para poder tener un sustento diario. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que frente a esta situación y vinculándolo con otro punto del programa, que es el derecho a la seguridad social, se establecieron medidas para paliar la situación de los sectores vulnerables. Por ejemplo, podemos encontrar el IFE, que fue un ingreso familiar que se otorgó a aquellas personas que acreditaban una determinada situación económica, o mejor dicho, una determinada restricción a su capacidad económica durante este periodo. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta, Cristian? Sí, más o menos entendí a qué se refiere. Perfecto. ¿Podemos seguir entonces con el punto 3? Considera que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad, ¿y por qué? ¿Les parece que el presidente actuó en base a estos principios? El principio de legalidad, ¿se acuerdan? Lo vimos hoy, artículo 19. No creo que haya sido en base a todos, pero sí en algunos. En la razonabilidad, sí. Ajá. En la legalidad, yo no creo que sí, porque al dictaminar eso, transgredió y transgrede muchísimos otros derechos. Ajá, perfecto. Pero cuando hablamos de legalidad, ¿a qué nos referimos? Y como creo que ya les dije en las unidades anteriores, que en realidad toda la actividad del Estado se tiene que sujetar a, primero, la Constitución y las convenciones. En realidad, toda la actividad del Estado se encuentra sujeta a una norma que la habilite a realizarla. Es decir, que en nuestra Constitución Nacional nosotros encontramos qué puede hacer el Poder Judicial, qué puede hacer el Poder Ejecutivo y qué puede hacer el Poder Legislativo. A grandes rasgos, porque después tenemos leyes particulares que también les otorgan competencia. Entonces nosotros, para saber si se respetó el límite de legalidad, ¿dónde tenemos que buscar si el presidente tenía facultades para dictar? ¿Qué es esto? ¿Un decreto de qué tipo? Un decreto de necesidad de urgencia se denomina, ¿sí? Entonces, ¿hay algún artículo en la Constitución Nacional que nos diga cuándo el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad de urgencia? Que lo vimos la clase pasada cuando hablamos de que tenía restringida la legislación en materia tributaria. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿El artículo Sí, el 19? 99. El 99, perfecto. Entonces vamos al 99. Fíjense cómo todos los temas están vinculados. Así que les sugiero que vayan repasando porque les va a ser más fácil entender las bolillas que vienen. El 99 nos habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Específicamente, bueno, en el inciso 1 dice que es el jefe supremo de la nación, en el 2 expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios, bla, bla. El 3, el inciso 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. El Poder Ejecutivo no legisla, excepto, y acá también hago un paréntesis, después vamos a ver que existen determinadas normas que el Poder Ejecutivo puede dictar, pero vamos a ver los supuestos particulares. Pero como principio general, el Poder Ejecutivo no legisla. Entonces, solamente dice el artículo, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros. Ahí vemos por qué, como les decía hoy, dicen acuerdo general de ministros, el Poder Ejecutivo no lo dicta él solo, que deberán refrendarlos significa que deben firmarlos con él, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros, que vamos a ver que es esta figura que se incorporó en el 94. Entonces, volviendo al principio de legalidad, ¿consideran en base a la lectura de este artículo que el Poder Ejecutivo podía dictar ese decreto de necesidad de urgencia? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de circunstancia fue la pandemia por COVID? Excepcional. Exactamente. Entonces, volviendo, Brian, a los que vos decías, me parece que tu planteo está más vinculado quizás con la razonabilidad que con la legalidad. ¿Se entiende por qué? Siempre que hablamos de principio de legalidad, acuérdense que tenemos que remitirnos a la norma habilitante para que determinado poder pueda realizar una actividad. ¿Me explico? Sí, profe, entendí. Y acuérdense que yo también les decía que más que principio de legalidad, en muchos textos constitucionales lo vamos a encontrar así. Si ustedes contestan así en el examen está perfecto, pero hay un principio de juridicidad que es más abarcativo que el principio de legalidad, porque este último me hace remitir solamente al texto de la ley y en realidad toda la actividad estatal se tiene que atener al sistema jurídico. Por eso algunos autores hablan de principio de juridicidad, como más amplio el de legalidad, pero cualquiera de las dos respuestas que den está bien. Y entonces, siempre que hablamos de legalidad, acuérdense, la actividad estatal solo puede ser realizada en la medida que una norma la autorice, ¿sí? Después vamos a ver cómo pueden ser esas normas, si esa autorización tiene que ser expresa, si puede ser tácita, pero en principio legalidad me remite a una norma que habilita hacer algo. Entonces podemos concluir que en este caso, por la situación excepcional de la pandemia, el presidente se encontraba habilitado a dictar este decreto. Sin perjuicio de que algunos sostienen que rozaría la ilegalidad en torno a las medidas que disponía en caso de incumplimiento de estas medidas, pero esa es otra cuestión. Y de razonabilidad, algo ya hablamos, fuimos desarrollando, pero ¿les parece después de avanzar o de ser un poco más, hilar un poco más fino en la medida dictada y las consecuencias que tuvo, ¿le parece que fue una medida razonable? ¿Cómo valoramos la razonabilidad de una medida, que lo decíamos hoy? En base a la proporcionalidad. ¿Y esa proporcionalidad en qué? Entre el fin que se persigue y los medios que se utilizan para alcanzarlo. En ese contexto, ¿les parece que fue una medida razonable? ¿O que hubiera sido más razonable, como decíamos al principio, instar a la población a cuidar la salud, a no salir de su hogar, en vez de establecer una medida de restricción con las sanciones que acarreaba su incumplimiento? Esto es lo que a ustedes les parezca siempre que esté fundado, porque en realidad vamos a encontrar posturas de los dos lados. O sea, hay quienes están totalmente de acuerdo con las medidas que se adoptaron, hay quienes están en contra, hay quienes en un principio estaban de acuerdo, pero con el pasar de los tiempos le pareció irrazonable. Pablo nos dice que fue razonable restringir derechos en pos del bienestar general. Perfecto. Cristian dice que en principio sí, pero se extendió demasiado. Muy bien, es lo que le decía recién. ¿Alguna otra? No les quiero decir opinión porque opinión me lleva a considerar que es carente de fundamento. Yo siempre les voy a pedir que ustedes den su postura o su posición, pero siempre el por qué adoptan tal o cual solución, ¿sí? Porque además, perdón, un segundo nomás, Agustín, eso me va a servir porque quizás yo creo que es de una manera y un compañero o compañera cree de otra, y al darme los fundamentos hasta me podría hacer
rebatir o repensar los fundamentos que yo di en un origen. Por eso es importante que cada vez que decimos una respuesta podamos también expresar qué es lo que nos llevó a adoptar esa respuesta y no la otra. Ahora sí te escucho, Agustín. Para mí en un principio estuvo bien, digamos, las medidas para ir ganando tiempo y reforzar el sistema sanitario, pero digamos, no, después no hicieron ninguna medidas, no había ningún plan, digamos, solamente iban alargando la cuarentena, digamos. Eso es. Perfecto. Está muy bien. Tenemos que tener en cuenta, no lo vimos todavía, pero lo vamos a ver, que estas medidas también llevaron a que el Estado, por ejemplo, pueda realizar contrataciones en razón de la urgencia por fuera de los procedimientos que en principio tiene que seguir para las contrataciones. Es decir, en muchos supuestos no se realizaron licitaciones, si bien se publicaban las compras realizadas o las medidas adoptadas, las inversiones, ustedes tienen que tener en cuenta que se hicieron hospitales móviles, se adquirieron equipamientos, se autorizó la contratación de médicos directamente, cuando en realidad rige por mandato constitucional la incorporación a la planta del Estado a través de concurso público. Entonces esas cuestiones también tenemos que tener en cuenta. La situación lo meritaba sin dudas. Les reitero, estábamos en una situación que no la habíamos vivido antes, que creo que ningún Estado estaba preparado para afrontarla y que implicó la adopción de determinadas medidas que en otro contexto sin dudas hubieran resultado irrazonables. Pero bueno, me parece importante que hayamos podido desarrollar las consignas y cada uno haya podido exponer las posturas que tienen al respecto. Doy por concluido esta primera parte del trabajo y les cuento cómo vamos a trabajar con el punto B, porque habrán visto que el trabajo práctico tiene otra parte. Con respecto al punto B, que es una nota periodística, en la que yo necesito que ustedes hagan un comentario breve, no más de 200 palabras, como dice la propia consigna, y tienen unos puntos de guía. Esto va a ser una tarea que van a presentar a través de la plataforma. Ya está, si entran en la sección de nuestros trabajos prácticos, el link para poder ingresar. Les voy a pedir que lo hagan en grupo, pero no en grupo de que entre los 5 integrantes desarrollen estas 200 palabras, sino que cada uno lo haga individualmente, pero lo suben en grupo, porque solamente admite para la presentación de 20 trabajos. Entonces, lo hacen cada uno de ustedes individualmente, pero coordinan con su grupo para subirlo en un solo texto. Entonces ponen en un archivo grupo 1 y cada uno de sus nombres y el desarrollo que hicieron. ¿Se entiende? El trabajo es individual, solamente lo suben en grupo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Sí, profe, se entiende, profe. Perfecto, igual ya saben que cualquier inconveniente me escriben por la mensajería de UniVirtual y lo vemos. Una semana tienen para eso, así que quédense tranquilos que el tiempo les va a alcanzar bien. También van a ver, porque yo les había prometido para hoy, pero no llegamos con el horario, ver el tema de coparticipación. ¿Se acuerdan que había surgido el interrogante, cómo se distribuían los fondos? No vamos a llegar a verlo. Esperen, les voy a pasar un link, eso sí que les puede servir respecto a el sistema de coparticipación federal. En realidad, no se asusten, se llama laberinto de la coparticipación federal. Parece un cuadro muy complicado, pero no lo es. Acá se los copio en la mensajería para que puedan verlo. Y de todas maneras, también van a encontrar en nuestra sección de trabajos prácticos que puse un material de lectura sugerida. Es un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Acuérdense que si ustedes leen en algún texto las iniciales, todo en mayúscula, CS o CSJN, significa la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, como les comentaba, es un fallo dictado en el marco de una medida cautelar. Ya vamos a ver que una medida cautelar es cuando
por determinados presupuestos que tienen que estar configurados, que son la verosimilitud del derecho, peligro en la demora, no se preocupen, eso ahora no importa, se solicita la intervención judicial para que dicte una medida que avale un derecho hasta tanto se sustancie otro proceso. Les aclaro nomás que esto fue dictado en el marco de una medida cautelar porque puede ser que después, cuando se decida ese proceso principal, la Corte llegue a otra decisión. Pero lo que me interesa es que lean los considerandos que yo les remarqué. Los considerandos son las partes del fallo que se identifican con números. Si yo les digo, por ejemplo, lean el considerando 1, ustedes van a ver que dice 1 y hay varios párrafos sobre un tema. El fallo tiene creo que 30 hojas, no se preocupen, no lo lean entero, completo. Yo me tomé el trabajo de, abajo del fallo, consignarles cuáles son los considerandos que me interesa que lean. Brian, mira, lo subí a ver si lo pueden ver, si pueden ingresar a la página de UNI ya me dicen si lo ven, y si no, ya veo qué pasó porque lo subí hoy, y dentro de trabajos prácticos, en la unidad 3, dice material de lectura sugerida, y ahí está el fallo que les estoy comentando. Por favor, si alguno puede ver si lo visualizan, porque si no ya resuelvo ese inconveniente. Aparece Cristian, perfecto. Ahí está Brian, vos entras en UNE virtual, en nuestra sección, y abajo de la unidad 3 dice material de lectura sugerida. Como su nombre lo indica, es sugerido, ¿sí? No es obligatorio, pero me pareció interesante porque trata muchos puntos que venimos viendo, como de federalismo, habla de la distribución de los fondos, de la conformación de la masa coparticipable, cómo se conforma esta masa, qué se detrae de la masa coparticipable. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que son los fondos que tengan una asignación específica? Eso no se coparticipa. ¿Qué es coparticipa? Que se divide entre todas las provincias. Y bueno, y como les digo, abajo del fallo van a encontrar las referencias de los considerandos que yo creo que son los más adecuados o los ajustados para que terminemos de entender estas inquietudes que habían surgido con respecto a la coparticipación federal. Bueno, entonces, acuérdense de hacer este trabajo, por favor, individual, pero lo suben en grupo. Cualquier consulta, ya saben, me lo preguntan por la mensajería, yo lo reviso todos los días. Y no sé si tienen alguna inquietud con respecto al tema que vimos hoy, que quieran que ahonde más, o si no, damos por finalizada la clase. ¿Fui clara con todo? ¿Entendieron bien esto del correo de policía y cómo analizamos el decreto del Ejecutivo? ¿O quieren hacer alguna pregunta? Profe, entonces subimos, digamos, una carpeta con los 5 trabajos de cada uno Sí, un en un archivo. Word. En el que quieras. Por mí mejor un Word, un PDF, lo que ustedes quieran. Lo importante es que arriba diga el número del grupo y después cada uno de sus nombres con la elaboración que hicieron. ¿Sí? Cristian, Bueno, perdón, eso nomás era. Sí, bueno, sí, profe. le contesto a Cristian. Mira, Cristian, el laberinto de coparticipación. La clase pasada, yo no sé si vos estuviste, me parece que sí. En un momento habíamos dicho que era competencia, o mejor dicho, se ingresaban o se trataban en la Cámara de Diputados las leyes sobre tributos, y que lo referido a leyes, convenios, etcétera, se trataba en Cámara de Senadores. En razón de ello surgió el interrogante respecto a la coparticipación, que es, ¿te acordás que habíamos visto que hay impuestos indirectos y pues impuestos directos? Que conforme el 75, inciso 2, la regulación, recaudación de impuestos indirectos corresponde, espera que lo busco, así lo leo bien, porque en realidad a razón de ese artículo.
que el Congreso podía imponer contribuciones indirectas como facultad concurrentes con las provincias y después guardaba la excepción de imponer contribuciones directas por tiempo determinado proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación, bueno, en situaciones excepcionales. Y el artículo también refiere a las leyes convenio y qué sé yo. Habíamos dicho que en virtud de estos impuestos que se recaudan, se forma una masa coparticipable, que esa masa coparticipable tiene asignaciones específicas, que son montos que se destinan a algo en particular, que se detraen de la masa coparticipable, es decir, que si yo de masa tengo 100 y de asignaciones específicas tengo 15, le resto los 15, me quedan los 85, y eso se coparticipa, se divide, se distribuye automáticamente entre todas las provincias. Entonces, habíamos visto que hay ley de coparticipación, hay pactos fiscales, acuerdos fiscales que realizan la nación con algunas provincias, y había surgido el interrogante respecto a este fondo de coparticipación, porque generalmente hay muchos planteos judiciales de las provincias contra la nación en razón de la misma. El fallo que subí en la página de UNE es uno de ellos. Una provincia que demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vale la redundancia, a la Nación, porque había establecido unas disminuciones en un impuesto que se coparticipa. ¿Qué repercusión tenía? Que al disminuir el impuesto se recauda menos, por ende se distribuye menos. Ay, perdón, mis perros se enloquecieron. Bueno, como les decía, ¿qué pasaba? Disminuyó la recaudación y por ende las provincias percibieron menos. ¿Qué pasa? Las provincias tienen un presupuesto. Este presupuesto es en base al cual las provincias organizan sus gastos por un año. Entonces, de repente, una provincia se encontró ante la situación de que había establecido un presupuesto de acuerdo a los ingresos que iba a tener, y en ese año, debido a esta decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Nacional, había visto disminuidos sus ingresos. Entonces el fallo refiere a eso. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece, o mejor dicho, desarrolla muy bien algunos puntos referidos a lo que es este régimen federal, a la masa coparticipable, etcétera. Por eso quiero que lo lean. Y este laberinto que les di, en realidad es un informe donde ustedes van a poder ver qué forma la masa coparticipable. Parece complicado, pero no lo es. En serio, si se ponen a leerlo se van a dar cuenta que está comprendido en base a qué se forma esa masa coparticipable, de dónde vienen esos ingresos que se distribuyen, cuáles son los porcentajes que se detraen, es decir, que se restan de la masa y por ende no se dividen entre las provincias, y en definitiva, qué es lo que queda de masa coparticipable neta, ¿sí? Así que por eso, este laberinto que les envío es como para que ustedes puedan nada más visualizarlo. ¿Y por qué se denomina laberinto? Porque realmente en algunos aspectos tiene un sistema que parece muy complejo, pero con que lean en realidad esos considerandos del fallo que les envié, creo que van a poder despejar sus dudas en torno a la coparticipación. Bueno, si no hay más preguntas y les parece, damos por finalizada la clase de hoy. No, por nada, Cristian, por favor. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y no se olviden de leer algunos artículos por día de la Constitución. Nos vemos el martes. Chao.